Buenos días, estudiantes. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales de literatura y en esta ocasión estamos entrando a un nuevo tipo de literatura, la llamada literatura clásica universal. Entonces vamos a empezar hablando del periodo más importante de la literatura antigua de Europa, el llamado clasicismo griego. ¿Sí? Recordemos que nosotros estamos entrando como una introducción breve, vamos a tocar algunos aspectos y lo demás lo iremos desarrollando ya en nuestras clases virtuales, en nuestras asesorías. Entonces, definamos al clasicismo griego. Esta es una corriente literaria, la primera de la literatura universal, primera porque tiene gran influencia en el mundo. No quiere decir que antes no existiera literatura, hubo pequeñas manifestaciones literarias, regionales, existió muchísimo antes la literatura oral, pero aquí estamos hablando de una corriente literaria de envergadura mayor que va a influenciar en toda Europa y luego en el mundo entero, sobre todo en Occidente. Bien, continuamos. Se entiende por clásico también a todo aquello que se tomará como modelo o arquetipo a seguir. Su calidad, en el caso del clasicismo griego, la ha llevado a influenciar en muchas culturas, incluso en la actualidad. Y esto es cierto porque en la actualidad la literatura, el arte, el pensamiento, la ciencia todavía tiene gran influencia de esta cultura grecolatina. Vamos a ver algunas de las características de este clasicismo griego. En primer lugar, la originalidad. Pretendía relatar historias propias que estaban basadas en su observación del mundo real. Recordemos que las historias griegas o el clasicismo griego no tomaba, no consideraba sus obras como parte de una ficción, sino de una realidad de la cual uno debía sacar enseñanzas. Observaban la conducta humana y a partir de allí se construyeron las historias más maravillosas de su repertorio literario. Segunda característica, el antropocentrismo. El antropocentrismo considera al hombre como el eje temático de todas las historias. Sus pensamientos, sus pasiones, sus miedos, etcétera, van a llenar y van a ser la inspiración para todas las obras que luego nos van a deleitar en este periodo literario. Tenemos también el antropomorfismo. Los dioses se van a ver como humanos. Los dioses tendrán virtudes y defectos humanos para también tenerlos más cerca a nuestra realidad. Cuando el lector o el oyente de estos relatos veían que sus dioses sufrían, se emocionaban, sentían lo mismo que ellos, lo consideraban más cercano y había una mayor empatía. Por otra parte, tenemos la armonía. Debió haber un equilibrio entre la forma y el fondo, entre la manera en que se presenta la historia y el contenido. Lo mismo con los personajes. Un personaje protagónico siempre debía ser virtuoso y bello. Nunca podía ser desagradable, cobarde, ni nada, porque la cobardía y otros defectos solamente eran símbolo de aquello que el héroe combatía. Tenemos también lo pedagógico. Todas las obras clásicas dejan una enseñanza moral o histórica. Recuerden, la literatura clásica griega no consideraba sus historias como ficciones, sino como hechos reales del cual ellos se sentían orgullosos. Y por último mencionaremos la predestinación. El oráculo en la literatura griega juega un papel fundamental. Nadie puede escapar del destino, ni hombres ni dioses. Todos los personajes tienen que cumplir la misión por la cual llegaron a la tierra y se verán las desgracias y se verán las peripecias que sufrirán muchos personajes que en algún momento intentan cambiar este destino. Ahora pasaremos a ver a algunos de los más importantes representantes de esta literatura según los géneros que ellos fueron trabajando. Vamos a empezar con el género lírico. En este género lírico de poesía tenemos a dos figuras que contrastaron y estos fueron Píndaro y Safo. Bueno, lo que tenemos en la imagen son las esculturas que se han encontrado de estos dos poetas. Píndaro, autor de los Epinicios, se dedicaba a la poesía moralista y existencial, a rescatar la virtud del ser humano en manifestaciones que consideraba sublime, igual que Aristóteles que decía que la poesía
era la máxima manifestación de la literatura. Mientras que Safo, una poetisa bastante especial porque las mujeres no se dedicaban a la literatura ni al arte, va a componer muchos poemas, entre ellos su Oda a Afrodita, donde mostrará el lado sensual y apasionado de la mujer. Los hombres eran, por la sociedad machista en la que vivían, los únicos que podían manifestar sus deseos y sus pasiones. Safo será la primera mujer que en su poesía le rendirá culto al cuerpo, le rendirá culto a este amor y a la sexualidad, desatando un poco de polémica en su propia época. Entonces, en resumen, Píndaro busca la trascendencia del alma a través de acciones morales, el vivir más allá de la muerte en el recuerdo glorioso de la gente, mientras que Safo buscará algo más inmediato, los placeres del cuerpo y lo terrenal. Safo consideraba que si los hombres podían hablar de su cuerpo, la mujer también debía hacerlo. Pasemos ahora al género épico narrativo. En este género épico tenemos también a dos escritores que contrastaron y que en algún momento, según se cuenta, se enfrentaron en las grandes fiestas que se desarrollaban en la antigua Grecia. Y estos fueron Homero y Hesíodo. Homero, conocido por su autoría tanto en la Ilíada como en la Odisea, es de existencia dudosa. Se dice que Homero en griego antiguo, significa ciego, y hay 7 ciudades que se disputaban su cuna. Pero también se dice que Homero probablemente nunca existió, sino que los mismos griegos, para aumentar la grandeza de sus obras, tuvieron que recrear a un autor bastante especial. Miren, un ciego que no podía ni leer ni escribir y que compuso mentalmente estas dos obras monumentales. La Ilíada, que tiene como contexto el 9º año de la guerra de Troya, cuyo protagonista Aquiles viaja a la guerra sabiendo que podría perder la vida pero alcanzar la fama. En la Ilíada se muestran muchos rasgos, ya lo analizaremos después, muchos rasgos modernos de la literatura y hasta una exploración profunda del espíritu humano. Aquiles es el único personaje en toda la literatura griega que va a decidir entre cuál de las dos opciones de destino puede seguir. A Aquiles le proponen quedarse a vivir en sus tierras y envejecer y tener innumerables nietos, o ir a Troya y morir en la guerra, pero alcanzar una fama de la cual hablarán generaciones. En el caso de la Odisea, se trata del retorno de Ulises a su patria y los viajes y monstruos contra los que se enfrentará por 10 años. ¿Sí? En la Odisea también se ve mucho de la narrativa moderna porque habrá un paralelismo de 3 historias. La historia de Ulises o de Odiseo, que intenta regresar, la historia de Penélope, que lucha por mantener su fidelidad, y la historia de Telémaco, el hijo que busca al padre que nunca conoció, ¿no? Entonces, estas 3 historias en un momento se van a engarzar y van a tener el desenlace que todos conocemos, ¿no? Odiseo junto a Penélope matando a los pretendientes y Telémaco como el príncipe heredero de Troya. ¿Sí? Ahora, en el caso de la Ilíada, también un punto aparte era que en la Ilíada a Homero no le interesa contar ni cómo empezó la guerra ni cómo terminó esta, sino únicamente el momento en que Aquiles pierde a su amigo Patroclo y la furia que se desata en el héroe. En el caso de Hesíodo es conocida su teogonía. Esta obra es la que nos ha permitido hasta la actualidad conocer todo con respecto a la mitología griega. Dios es el origen del mundo, el origen de los seres naturales y sobrenaturales de la tierra. Homero no inventó la Ilíada y la Odisea de la nada. Él más bien escuchaba historias por separado, historias épicas, y él las une haciendo una sola historia. A esta acción de juntar historias orales y ordenarlas, en Grecia se le consideraba como aedus. O sea, Homero era un aedo, un cocedor de cantos, un cocedor de historias. En el caso de Hesíodo, él tampoco inventó nada de lo que escribió. Hesíodo más bien luchó contra algo que dificultaba la tradición literaria y hasta religiosa en Grecia,
las múltiples versiones orales que había de distintas historias. Por lo tanto, él va a rescatar y ordenar la tradición oral, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Medusa, se presentan dos opciones, ¿no? En algunos dicen que era hermana de las gorgonas y ya había nacido como un ser monstruoso, como también la versión que cuenta que Medusa era una mujer hermosa, sacerdotisa de la diosa Atenas, y que por haber eh, profanado el templo de la diosa Atenea en relaciones sexuales que tuvo con Poseidón, fue castigada de esa manera monstruosa. El caso es que Hesiodo se percata de la variedad de versiones y decide ordenarlas todas en su teogonía. Pasemos ahora al género dramático. En el teatro griego, la tragedia fue una de las opciones más favorecidas por los griegos, más seguidas. La tragedia había empezado como danzas o tragodas en honor a Dionisio y se va a exponer el sufrimiento de muchos héroes y la gente se va a conmover viendo estas historias teatrales donde reyes, porque siempre los protagonistas son reyes, son héroes importantes, van a sufrir a pesar de las bondades que hicieron por su pueblo. En el género dramático hay tres dramaturgos que compitieron entre sí y los vamos a ir mencionando uno a uno con alguna de sus tantas obras. Vamos a empezar con Eurípides. Eurípides, dramaturgo griego, que entre sus obras más conocidas tenemos a Las Bacantes, donde Dionisio ve que en un pueblo hay un rey que se opone a seguir esta religión destinada a él, el culto destinado a él, y envía a sus sacerdotisas, a las cuales el rey intenta pues profanar. Entonces Dionisio, transformado en un mortal, finge ser un predicador, el rey lo captura, le pide que revele todos sus misterios, que le describa cómo es el Dios, pero Dionisio los castiga, burlándose, hechizándolos, haciéndoles la entrega de un toro al que supuestamente ellos creen que es Dionisio. Incluso la esposa de este rey querrá matar a Dionisio y sin darse cuenta terminará decapitando a su propio hijo. Es un castigo que le da a la gente hereje, digamos, si hablamos de nuestros términos, hereje a la religión de los griegos. Andromaca. Esta historia está basada en lo que ocurrió posteriormente a la derrota de Troya, ¿sí? La viuda de Héctor se llama Andromaca, ella tenía un bebé recién nacido y los griegos agarran al bebé y lo asesinan. ¿Por qué lo asesinan? Porque ese niño crecerá y pedirá venganza a su padre Héctor. Andromaca forma parte de una de las tantas princesas troyanas que es repartida a los héroes griegos. Y ella será entregada al hijo de Aquiles. Aquiles ya había muerto para ese tiempo. Y entregada a él, tendrá un hijo con Aquiles. Pero los griegos, entre ellos Agamenón, seguirán viendo en Andromaca y en su hijo una posible amenaza a que en un futuro la venganza de los troyanos en la sangre de ellos pueda resurgir. El hijo de Aquiles protege por todos los medios a Andromaca y a la criatura que tienen, y los griegos se conmueven sobre todo cuando reciben al padre de Aquiles, Peleo, abogando por Andromaca y por su nieto. En las troyanas vemos también este padecimiento de las mujeres que son sorteadas a los griegos vencedores. Veremos cómo es entregada la princesa Casandra al gran Agamenón. Casandra es una hechicera que va a pronosticar que esa entrega va a generar luego la muerte del rey, tal como va a ocurrir, ¿no? Y cada mujer que es entregada, pues, va maldiciendo su destino y vemos el sufrimiento de estas mujeres al ser entregadas a los griegos. Pero la obra más grande de Eurípides es Medea. Medea es la historia en la cual esta mujer se venga, ¿no? Ante la ofensa conyugal. Su esposo, Jasón, el héroe que consiguió el vellocino de oro, se casa con una princesa a pesar de que ya en Medea tiene dos hijos. Y Medea se venga arrebatándole lo más valioso, justamente estos dos niños. Primero regala un vestido que matará a la nueva esposa de Jasón.
Luego ella misma decapitará a sus hijos delante del padre. Y el padre, Jasón, será acusado de haber matado a la princesa y también a sus hijos. Medea representa a la mujer apasionada que castiga al fruto de su amor a sus hijos por este desamor que es el abandono del esposo. Eurípides fue considerado el más trágico de los trágicos y en él está la responsabilidad de haber humanizado a los personajes. Como ustedes pueden ver en las historias que hemos mencionado, toda la gloria de Troya se va perdiendo en estas ambiciones de los guerreros por llevarse a las mujeres de sus enemigos, o esta princesa Medea de matar a sus propios hijos que son inocentes. ¿Cuántas veces los seres humanos hemos cometido errores al dejarnos llevar por nuestras pasiones? Pasemos a un segundo dramaturgo. Tenemos ahora a Esquilo. Mencionemos algunas de sus obras primero. En primer lugar, los persas. En los persas se va a contar la derrota justamente de estos persas que eran dirigidos por Jerjes a manos de los griegos, las famosas guerras médicas y las lamentaciones. Los persas van a exaltar el espíritu guerrero griego porque a través del sufrimiento de los enemigos, los griegos se sienten orgullosos de sus hazañas. En 7 contra Tebas vamos a ver una versión muy interesante. La lucha de dos hijos llamados Polínices y Eteocles. Ellos eran hijos de Edipo, que la historia de Edipo la cuenta otro autor, ¿no? Donde estos hijos se matan entre sí por el gobierno de la ciudad y allí también pierden la vida 7 grandes guerreros. Al final los hijos de Edipo se matan y termina gobernando el tío de Edipo, ¿no? Era su ambición que entre ellos se mataran para poder limpiar la tierra de la estirpe de Edipo y él empezar a gobernar. Tenemos también las suplicantes. Las 50 hijos, bueno, perdón, ahí debió decir 50, las 50 hijas del rey Danao se niegan a casarse con los 50 hijos del rey Egipto, ¿sí? Y entonces el propio Danao y sus hijas huyen a Argos pidiendo ayuda, invocando incluso a los dioses para que los protejan de este matrimonio que ellas no desean, un matrimonio a la fuerza. Argos las protege, sin embargo, los hijos de Egipto, le hacen la guerra y consiguen destrozar Argos y llevarse a las 50 danaos. Ellas juran vengarse de sus esposos por ser forzadas al matrimonio y efectivamente en la noche de boda 49 de ellas matan a sus esposos mientras duermen. Solo una se compadece y es llevada a juicio luego por sus hermanas. Y por último tenemos la más grande trilogía, porque Esquilo es uno de los creadores de las trilogías en teatro, la Orestiada. La Orestiada mostrará el debate de un hijo por cumplir su deber y también el debate de los dioses por aplicar sus castigos. En el otro autor mencionamos un poco esto de Casandra, que es entregada al rey Agamenón. La Orestiada tiene mucha relación porque Orestes, el hijo de Agamenón, tiene una misión. Su padre, Agamenón, ha sido asesinado por la madre de Orestes, llamada Clitemnestra, junto con su tío Egisto. Y ellos son ahora amantes. Matan a Agamenón. Y entonces Orestes tiene que cumplir la venganza natural justamente de vengar la muerte del padre, matando a los culpables. Pero los culpables eran su tío, que a él no le afectaba mucho, y su madre, y también estaba castigado por los dioses levantar la mano contra la madre. Orestes no sabe qué hacer y decide más bien huir para evitar su destino. Pero Egisto, el nuevo esposo de la madre de Orestes, decide que ese muchacho debe morir porque en el futuro reclamará por el trono de su padre y lo manda a asesinar. Orestes descubre a los asesinos y los mata y entiende entonces que su destino es matar a los asesinos de su padre. Mata al tío y a la madre y inmediatamente las Euménidas, las furias, van detrás de Orestes por haber cometido tal crimen, haber derramado la sangre que le dio la vida. Los dioses se van a compadecer después de esta situación, van a encontrar humanamente los errores de su ley divina y terminarán perdonando a Orestes y transformando estas furias en las Euménidas. Esquilo
Es conocido por ser el padre de la tragedia griega y, como mencionamos hace un momento, el creador de la trilogía. Ahora pasemos a nuestro último dramaturgo escogido hoy, el gran Sófocles. Pasemos primero por sus obras. Vamos a tener a Electra. Hace rato vimos la historia de Orestes. Electra es la hermana de Orestes, hija de Agamenón. Y en esta versión, Sófocles nos cuenta la misma historia, pero desde la mirada de la hija. Electra apoya a Orestes en la venganza contra su madre y su tío. Sin embargo, su hermano, una vez que asume el poder, le quita toda posibilidad a Electra de ser princesa o de que sus hijos vayan a gobernar ante la muerte de Orestes si este no tuviera hijos, y la entrega al rey de Micenas, quien la tiene como una de sus tantas mujeres, y la pobre sufre recordando mucho a su padre. Áyax es otra historia también presentada por Sófocles, donde vemos al guerrero insatisfecho. Áyax es uno de los tantos griegos que fue a Troya y que una vez que se destruye la ciudad, él desea que le den la armadura de Aquiles, pero la armadura de Aquiles es entregada a Odiseo. Áyax jura vengarse de esta deshonra, regresa a su patria y quiere luchar no solamente contra Odiseo, sino también contra los dioses. Pero la diosa Atenea, para calmarlo, le miente a Áyax y le dice que en este momento los dioses están en la tierra bajo figura de un rebaño. El pobre Áyax mata a casi todo ese rebaño y se lleva a algunos. Y Áyax, en su locura, ve que uno de estos corderos tiene la cara de Odiseo y otro la cara de Zeus, y él se los lleva para poder deshonrarlos ante todos. Pero luego descubre el engaño, se siente él mismo burlado, y como su honra ha sido doblemente lastimada, Áyax se quita la vida. Y tenemos también Filoctetes. Filoctetes es el héroe convencido de ir a Troya por un vaticinio y tiene que buscar su grandeza. Filoctetes es llevado y convencido por el propio hijo de Aquiles. Filoctetes no quiere ir, y a pesar que el hijo de Aquiles lo convence, el hijo mayor de Aquiles, porque él va con dos hijos, Filoctetes se rehúsa hasta que el propio Hércules vuelve desde el mundo de los muertos y lo convence de que debe seguir su destino. Pero la obra más importante de Sófocles será Edipo Rey, que luego permitirá una trilogía, la historia de Antígona y la historia de Edipo en Colona. En Edipo Rey vemos justamente la lucha infructuosa del ser humano contra el destino ineludible. Edipo, desde que nace, ya está marcado por la tragedia. Su padre, el rey de Tebas, Layo, va al oráculo y le vaticinan que Edipo matará a la madre y se casará con el padre. Entonces, al nacer Edipo, le amarra los pies, lo que produce que le lastimen los tobillos, y de ahí el nombre Edipo, de los pies lastimados, y ordena que lo avienten de una montaña. Pero pasaba por allí el rey de los pastores, Pólibo, que no podía tener hijos, y decide llevarse a Edipo, se lo quita al sirviente, y jura que se lo llevará al otro lado del mundo y que nunca lo verán. Cuando Edipo alcanza la juventud a los 16 años, él también va al oráculo y recibe la misma profecía. Desgraciado de ti, que matarás a tu padre y te casarás con tu madre. Edipo, creyéndose siempre hijo de los pastores, los abandona y se va al otro extremo del mundo, y sin querer regresa a Tebas. En el camino se encuentra con su padre, que huye y que está buscando ayuda justamente contra la terrible esfinge que azota Tebas. Discute con Edipo sin reconocerlo y Edipo lo termina matando. Y luego Edipo llega a Tebas, ya ha pasado un tiempo en que la gente se enteró de la muerte de Layo, de su padre, y la reina, joven aún, ofrece casarse con aquel que libere a Tebas de este monstruo. Y Edipo lo hace, vence a la esfinge resolviendo una adivinanza, se casa con Yocasta, su propia madre, y cumple la profecía. Tienen 4 hijos. Pasado el tiempo, una peste azota la ciudad. Edipo averigua por qué, y es porque no vengaron la muerte de Layo, del rey. Edipo jura él mismo castigar al culpable con sus propias manos. Y en las investigaciones llega un mensajero que le cuenta de la muerte de Pólibo, el rey de los pastores. Y él se siente aliviado porque no fue él el que mató a su padre, y cree que tampoco se casó con su madre, la pastora.
pero este mensajero le revela la verdad. Tú no eras de nuestro pueblo, a ti te regalaron de este lugar, de Tebas. La madre escucha todo, la madre verdadera Yocasta, y desenreda el hilo de la madeja y descubre la verdad y se suicida. Edipo termina de investigar y cuando descubre que cumplió su destino, va a buscar a su madre, pero esta ya se ha ahorcado y Edipo se arranca los ojos para no ver más el daño que estaba haciendo y se destierra. Luego vendrá pues la lucha entre sus hijos por el poder y como ustedes podrán ver, bueno, hablemos primero de que Sófocles es el más grande de los trágicos y que él va a aumentar los personajes en las historias. Todas las obras de teatro de estos tres dramaturgos están relacionadas entre sí, porque están basadas en hechos que ellos consideran reales. Edipo Rey ya existía como leyenda, aparece también en la Teogonía de Hesiodo, pero ellos le fueron dando un matiz, una versión diferente, sobre todo en el aspecto dramático de los personajes. Muy bien, muchachos, esto ha sido todo de nuestra clase el día de hoy. Cualquier otra duda y más explicaciones las tendremos en nuestras clases virtuales o puede consultar al profesor a través de las redes sociales. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.